Bienvenido de nuevo al Detective Randeller, donde calentamos corazones con historias tan reconfortantes como tu café de la mañana. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El reloj detenido en Saint-Mérimée. A principios de la primavera, poseía una tranquilidad particular que la señorita Jane Marple siempre había atesorado. Las flores de cerezo, a lo largo de Vicarage Lane, habían comenzado a desplegar sus delicados pétalos, y el aire de la mañana llevaba la dulce promesa de días más cálidos. Fue precisamente esta serenidad la que hizo que la noticia de la muerte del reverendo Clement fuera aún más impactante. Cuando se extendió por el pueblo, la señorita Marple estaba podando las rosas, cuando su fiel criada, Sherry, irrumpió en el jardín, su rostro joven sonrojado de esfuerzo y angustia. «Oh, señorita Marple, tales terribles noticias. ¿Qué ocurre, Sherry? El vicario ha sido encontrado muerto en su estudio». La señorita Marple se enderezó lentamente, con una mano enguantada presionada contra la pequeña de su espalda. A su edad, los movimientos repentinos no eran recomendables, particularmente cuando uno se había inclinado sobre camas de jardín durante casi una hora. «El reverendo Clement», murmuró, «pero si lo vi ayer mismo, en la reunión del comité de la iglesia, parecía estar en perfecto estado. El doctor Haydock dice que fue su corazón, señorita. La señora Price, de la oficina de correos, me lo dijo cuando fui a recoger sus cartas. El ama de llaves del vicario lo encontró esta mañana, sentado en su escritorio, como si simplemente se hubiera quedado dormido». La señorita Marple se quitó sus guantes de jardinería, y los colocó cuidadosamente sobre la mesa de hierro junto a sus tijeras. «La pobre señora Wilson debe estar bastante angustiada. El reverendo siempre fue muy considerado con su personal. Todo el pueblo no habla de otra cosa, señorita. Dicen que debió fallecer ayer por la tarde. Su reloj de bolsillo estaba detenido a las 4. Una curiosa expresión parpadeó en el rostro de la señorita Marple. Su reloj de bolsillo, el antiguo de oro, el que heredó de su abuelo. Ese mismo, señorita. El médico dijo que debió detenerse cuando el vicario falleció. La señorita Marple asintió, pensativa. «Creo que debería hacer una visita a la pobre señora Wilson. Uno debe ofrecer lo que pueda en estos momentos». 20 minutos más tarde, la señorita Marple se dirigía por la calle hacia el Vicarage, asintiendo cortésmente a los diversos aldeanos que se detenían a intercambiar silenciosos comentarios sobre el trágico suceso de la mañana. Las noticias se habían extendido rápidamente, y ya la especulación salvaje, inevitable en una comunidad pequeña, había comenzado. El Vicarage, un bello edificio georgiano de ladrillos desgastados, contrastaba con las cabañas más humildes que se alineaban en el carril. Sus jardines, aunque no tan cuidados como los de la señorita Marple, proporcionaban un escenario digno para la residencia del líder espiritual de Saint-Mérimée. La señora Wilson, con los ojos enrojecidos pero el porte compuesto, recibió a la señorita Marple con una deferencia tranquila que hablaba de años de servicio. «Era un buen hombre, señorita Marple, nunca una palabra dura, no como algunos que podría nombrar». Se secó los ojos con un pañuelo que había visto mucho uso esa mañana. «¿Le importaría sentarse en el salón? El inspector Slack está con el médico en el estudio ahora mismo». «Inspector Slack». La señorita Marple alzó las cejas. «Se ha llamado a la policía, procedimiento estándar», explicó el inspector cuando alguien muere solo. La señora Wilson olisqueó con disgusto, como si pudiera haber algo sospechoso en el fallecimiento del vicario. «Un hombre más amable nunca ha pisado esta tierra», murmuró la señorita Marple. «Supongo que el inspector solo cumple con su deber». En ese momento el inspector Slack emergió del estudio, cuaderno en mano. Su expresión era severa y apática, como siempre. Dio un breve asentimiento al ver a la señorita Marple. «Señorita Marple,
Podría haber sabido que estaría aquí para presentar sus respetos. Buenos días, inspector. Sí, he venido a ofrecer consuelo a la señora Wilson. El inspector cerró su cuaderno de golpe. Bien, pero no vaya a poner ideas en la cabeza de nadie. Muerte por insuficiencia cardíaca, según el doctor Haydock. El vicario fue hallado en su escritorio, en paz. Debió ocurrir entre las 4 y las 5 de la tarde de ayer, a juzgar por su reloj de bolsillo. ¿Su reloj?, preguntó la señorita Marple inocentemente. El de oro, ese mismo. Se detuvo a las 3:47, estaba sobre el escritorio, junto a su mano derecha. El tono de la señorita Marple era suave, pero sus ojos azules, desvaídos por los años, se agudizaron con interés. Eso es lo que dije, respondió Slack con impaciencia. Ahora si me disculpa, tengo papeleo que completar, causas naturales o no, hay procedimientos que seguir. Mientras el inspector se marchaba del vicarage, la señorita Marple se volvió hacia la señora Wilson. Me pregunto, ¿podría ver al reverendo para despedirme en privado? Servimos juntos en tantos comités de la iglesia a lo largo de los años. La señora Wilson dudó. Bueno, supongo que estaría bien. El doctor Haddock todavía está con él. El estudio estaba exactamente como la señorita Marple lo recordaba. Lo recordó de sus muchas reuniones, con las paredes del vicario forradas de textos teológicos, el aroma de la pipa, y el tabaco que persistía entre los papeles, aún estaban perfectamente dispuestos sobre el amplio escritorio de roble. La única nota discordante era la figura inmóvil, sentada en la cabecera de la silla de cuero, inclinado ligeramente, como si contemplara en silencio. «Oh», exclamó el doctor Haydock, un hombre alto y delgado, con un modo de examinar sereno y profesional. «Señorita Marple, ha venido a presentar sus respetos». «Sí, doctor», respondió ella suavemente, «es una sorpresa tan grande». Parecía en perfecto estado de salud ayer, en la reunión del consejo parroquial. Con el corazón, nunca se sabe, respondió el médico con un suspiro. Me temo que fue repentino, y hasta cierto punto, una bendición. No hubo dolor, según toda la evidencia, fue rápido, muy rápido. La señorita Marple se acercó al escritorio, sus ojos tomaban con delicadeza cada detalle de la escena. Las gafas de lectura del vicario yacían plegadas junto a una Biblia abierta. Una taza de té, a medio terminar, se había enfriado, y allí, brillando suavemente bajo la luz de la tarde, descansaba el reloj de bolsillo de oro, que había sido su orgullo y alegría. Una pieza de tiempo tan hermosa, comentó. Recuerdo que el reverendo me dijo una vez que había estado en su familia durante generaciones. Así es, asintió el doctor Haydock. Se detuvo en el momento de la muerte. 3:47, ayer por la tarde. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, examinando ligeramente el reloj, sin tocarlo. Curioso, que estuviera junto a su mano derecha. ¿Curioso?, preguntó el doctor perplejo. Sí, ve usted, el reverendo era bastante zurdo. Lo vi tomar notas en innumerables reuniones. Siempre llevaba su reloj en el bolsillo izquierdo del chaleco y lo revisaba con la mano izquierda. Un hábito de muchos años. El doctor frunció el ceño, sorprendido. ¿Está usted en lo cierto, señorita Marple? Oh, sí, respondió ella con suavidad. Uno nota estas pequeñas cosas, ¿sabe? Mi sobrino Raymond siempre dice que soy terriblemente observadora, especialmente con los hábitos de las personas. Consecuencia, supongo, de vivir en un pequeño pueblo durante tantos años. El ceño del médico se profundizó mientras miraba el rostro sereno del difunto. Eso es peculiar. Y hay algo más, continuó la señorita Marple bajando un poco la voz. El vicario sufría de artritis en la mano derecha. Lo había hecho durante años. Justamente la semana pasada mencionó que le resultaba cada vez más difícil escribir sus sermones.
No puedo imaginar que se quitara el reloj con esa mano, le habría sido muy incómodo. El doctor Haydock estudió la escena cuidadosamente. ¿Qué está sugiriendo exactamente, señorita Marple? Ella lo miró con expresión inocente, pero con ese brillo agudo que solo ella podía tener. Oh, no estoy sugiriendo nada, doctor, respondió con dulzura. Solo observo. En mi experiencia, los detalles más simples pueden ser los más reveladores, y los hábitos de las personas rara vez cambian, especialmente en sus momentos finales. Volvió a mirar al cuerpo inmóvil del vicario, y luego al reloj brillante, junto a su mano. Me pregunto, dijo suavemente, si tal vez alguien más colocó ese reloj ahí, después de que el reverendo ya había partido, y si es así, uno debe preguntarse, ¿por qué? La señorita Marple se retiró del estudio, asintiendo cortésmente a los aldeanos reunidos afuera. No pudo evitar sentir que las manecillas detenidas del viejo reloj del vicario apuntaban hacia algo mucho más inquietante que un simple caso de insuficiencia cardíaca, y en el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, tales secretos rara vez permanecen enterrados por mucho tiempo. Capítulo 2. El beneficiario inesperado. El salón del vicarage había adquirido ese silencio peculiar que acompaña a la lectura de un testamento. Habían pasado 3 días desde la inesperada muerte del reverendo Clement, y los habitantes de St. Mary Mead habían asistido obedientemente a su funeral aquella misma mañana. Ahora, el círculo íntimo de aquellos con posible interés en sus posesiones mundanas se había reunido a solicitud del abogado. La señorita Marple se sentó en silencio, en una esquina, sus agujas de tejer trabajando con precisión rítmica. La hermana del vicario, la señorita Dorothy Clement, estaba presente. Habían servido juntas en múltiples comités de caridad. Agradezco que hayas venido, Jane, susurró Dorothy anteriormente, agarrando el brazo de la señorita Marple con una fuerza sorprendente. Todo ha sido tan repentino, apenas sé qué pensar. El señor Benson, abogado de mucho tiempo en Benham, carraspeó con solemnidad. Era un hombre anciano, con lentes gruesos y modales tan secos como los documentos que manejaba. Había servido a la familia Clement durante décadas. Ahora que todos estamos reunidos, dijo, mirando lentamente por la sala, comenzaré con la lectura del testamento del fallecido reverendo Clement. La mirada observadora de la señorita Marple recorrió a los dolientes presentes. Dorothy Clement estaba sentada rígidamente, con las manos negras enguantadas apretadas en su regazo. A su lado, el sobrino del vicario, Timothy Clement, un joven con una manera inquieta vestido con ropa demasiado moderna para un lugar tan sobrio como St. Mary Mead. Su reciente llegada desde Londres había causado un gran revuelo, especialmente porque había estado distanciado de su tío durante algunos años. En otro asiento, separado del resto, estaba el hijo del coronel Protheroe James. Su porte militar era evidente, incluso en reposo. Su presencia en la lectura del testamento había levantado las cejas de la señorita Marple. No conocía ninguna conexión particular entre el joven y el vicario, más allá de las relaciones parroquiales habituales. El guardián de la iglesia, el señor Rollinson, ocupaba un sillón cercano, la chimenea, un hombre sustancial, de unos 50 años, con cabello adelgazado y gafas doradas con borde, que había administrado los asuntos financieros de la iglesia durante más de una década con lo que el consejo parroquial consideraba una dedicación ejemplar, y finalmente, un poco aparte de los demás, encaramada en una silla recta cerca de la ventana, estaba la señorita Hartley, la secretaria del vicario, una mujer joven y tranquila, de quizás 30 años, cuya eficiencia capaz había mantenido la parroquia funcionando sin problemas durante los últimos 3 años. Su rostro liso estaba parcialmente oculto por un sombrero pasado de moda,
y sus ojos estaban rojos, con lágrimas recientes. El testamento es sorprendentemente sencillo, continuó el señor Benson, fechado hace solo 6 meses, y correctamente presenciado por el Dr. Haddock y por mí mismo, yo Edmund George Clement, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, dispongo de mis posesiones mundanas de la siguiente manera. La voz del abogado pasó por las formalidades legales habituales. Las agujas de tejer de Miss Marple nunca vacilaron, aunque su atención permaneció muy centrada en cada rostro, uno por uno. A mi hermana, Dorothy Mary Clement, le dejo la suma de 5.000 libras y mi colección de plata, que ha estado en nuestra familia durante generaciones. El rostro de Dorothy se mantuvo impasible, aunque sus dedos se apretaron momentáneamente alrededor de su pañuelo. A mi sobrino, Timothy James Clement, le dejo mi reloj de bolsillo, y la suma de 1.000 libras, con la sincera esperanza de que encuentre su camino hacia una existencia más satisfactoria. La expresión de Timothy se oscureció momentáneamente ante este legado con doble filo, pero rápidamente compuso su rostro en la solemnidad apropiada. A la parroquia de St. Mary Mead, dejo mi biblioteca teológica, con excepción de aquellos volúmenes específicamente designados en otra parte de este testamento. El señor Rawlinson asintió con aprobación, tomando nota en un pequeño cuaderno negro que sacó de su bolsillo. Al señor James Prothero, le dejo mi colección de equipos de pesca y las revistas correspondientes, en reconocimiento a nuestra pasión compartida por el deporte, y en memoria de nuestras muchas conversaciones sobre el tema. James Prothero pareció genuinamente conmovido por este gesto, con un leve rubor ascendiendo a sus mejillas bronceadas. Finalmente, el señor Benson hizo una pausa para ajustar sus gafas. A mi fiel secretaria la señorita Amelia Hartley, le dejo toda mi colección de libros de primeras ediciones, incluidos mis preciados volúmenes de Dickens y Trollope, junto con la suma de 2.000 libras, en gratitud por su inquebrantable servicio, y su entusiasta aprecio literario. Una inspiración colectiva de asombro recorrió la sala. La mano de la señorita Hartley voló hacia su boca, sus ojos se abrieron con incredulidad. Dorothy Clement se levantó a medias de su silla, su rostro súbitamente contorsionado por la furia. «Eso no puede ser correcto», exclamó. «Esos libros valen una fortuna. Han estado en nuestra familia durante generaciones. Edmund nunca habría hecho eso». «Señorita Clement», respondió el señor Benson con calma, «el testamento es perfectamente claro». Su hermano mencionó específicamente que la señorita Hartley había demostrado un interés excepcional en la colección, y sentía que sería apreciada apropiadamente bajo su cuidado. «Apreciada, manipulada, eso es lo que hizo», gritó Dorothy, girando su mirada furiosa hacia la secretaria, que se había encogido en su silla. «Siempre ahí con su té y su simpatía, haciéndose indispensable, haciendo que confiara en ti cuando su propia familia apenas lo veía». «Nunca, señorita», comenzó la señorita Hartley, temblorosamente. «El resto de la herencia», prosiguió firmemente el señor Benson, elevando la voz sobre el altercado, «incluyendo los efectos personales del vicario no especificados de otra manera, y cualquier fondo restante después de impuestos y gastos funerarios, se dividirá por igual entre la iglesia de St. Mary Mead y el fondo misionero diocesano». El anuncio silenció efectivamente a Dorothy, aunque su rostro seguía encendido por la indignación. Timothy Clement estudiaba ahora a la señorita Hartley con un nuevo interés, su expresión, calculadora. El señor Rawlinson continuó tomando notas, lanzando ocasionales miradas de sorpresa apenas disimulada hacia la secretaria. Cuando la reunión comenzó a dispersarse, la señorita Marple se acercó a la señorita Hartley, que permanecía sentada, visiblemente aturdida por lo ocurrido. «Mi querida», dijo suavemente Miss Marple,
¿te gustaría venir a tomar el té mañana por la tarde? Imagino que podrías beneficiarte de un oído amigo ahora. La mujer más joven levantó la vista con gratitud. Eso es muy amable, señorita Marple. Lo agradecería mucho. Excelente. Entonces, mañana, a las 4 en punto en el cottage. Cuando la señorita Marple se volvió para marcharse, notó que Timothy Clement estaba enfrascado en lo que parecía una intensa conversación con James Prothero en el pasillo. Sus voces eran demasiado bajas para distinguir las palabras, pero su lenguaje corporal sugería desacuerdo. Las manos de Timothy gesticulaban mientras James permanecía de pie con los brazos cruzados, su postura militar inflexible. Fuera del vicaraje, la señorita Marple se encontró caminando junto al señor Rollinson. El guardián de la iglesia parecía preocupado, quitándose y limpiando repetidamente sus gafas, un hábito que Miss Marple había observado en él durante momentos de estrés. Un testamento sorprendente, ¿no lo diría usted, señor Rollinson? De hecho, Miss Marple, sorprendente, si uno no estaba al tanto del interés del vicario por los libros. Sé que atesoraba su biblioteca, pero no tenía idea de que algunos volúmenes eran tan valiosos. Rollinson se puso cuidadosamente las gafas. Los Dickens solos deben valer varios cientos. Primeras ediciones, sabe usted, y el conjunto completo de las crónicas de Barchester de Trollope, bastante raro en tan prístina condición. Y todo eso va a la señorita Hartley. ¿Cómo? Interesante que ella compartiera su pasión por la literatura. Sí, interesante, él dudaba. Señorita Marple, notó algo inusual sobre el vicario en los días previos a su muerte. ¿Inusual? ¿De qué manera?, preguntó ella. Había estado revisando las cuentas de la iglesia con especial atención. Solicitó registros que se remontaban varios años, muy diferente a él. Por lo general, dejaba los asuntos financieros por completo en mis manos. Tal vez estaba preocupado por las finanzas de la parroquia. El fondo para el techo ha estado luchando, creo que, tal vez, Rollinson frunció el ceño. También gastó tiempo considerable en los archivos de la parroquia, aunque no diría por qué. Los viejos registros de nacimiento y defunción de hace décadas. La señorita Hartley lo estaba ayudando. Dijo que era investigación para un sermón, pero parecía diferente, de alguna manera. Llegaron a la puerta donde sus caminos se separaban. La señorita Marple se detuvo. Sus agudos ojos estudiaban la cara preocupada del director de la iglesia. Señor Rollinson, ¿cree que la muerte del vicario fue completamente natural? La pregunta colgó en el aire entre ellos. La mano de Rollinson en el pestillo de la puerta tembló apenas. No presumiría cuestionar el diagnóstico del doctor Haddock, dijo cuidadosamente. ¿Por qué pregunta? Oh, solo la fantasía de una anciana, respondió la señorita Marple con ligereza. Pero siempre he descubierto que, cuando las cosas no encajan correctamente, como el reloj del vicario en su bolsillo derecho, cuando era zurdo, generalmente hay algo que vale la pena investigar. No sabía un detalle tan pequeño. Probablemente no sea nada en absoluto. Buen día, señor Rollinson. Cuando la señorita Marple se dirigió a casa, sus pensamientos no estaban en su patrón de tejido, sino en los curiosos hilos que parecían estar surgiendo de lo que la policía había desestimado como un simple caso de insuficiencia cardíaca. Los valiosos libros legados a una secretaria, el repentino interés del vicario en los viejos registros parroquiales, el retorno inesperado de Timothy Clement tras años de alejamiento, y el reloj de bolsillo extrañamente colocado, hilos separados que, con un examen cuidadoso, podrían revelar un patrón mucho más complejo de lo que parecía inicialmente. Capítulo 3. El testimonio del relojero. La niebla de la mañana se aferraba a las antiguas lápidas cuando la señorita Marple se abrió paso a través del cementerio de Schommerimid. La iglesia sajona se alzaba como centinela, su desagradable testimonio de piedra guardando siglos de secretos del pueblo.
La señorita Marple se detuvo brevemente ante la tierra recién removida que marcaba el último lugar de descanso del reverendo Clement. El suelo todavía estaba oscuro y crudo, adornado con flores que aún no se habían marchitado, rosas del coro, nudos tejidos por el Instituto de Mujeres, y un pequeño ramo de no me olvides, que la señorita Marple sabía que había sido dejado por la señorita Hartley. El reloj de la iglesia dio las 9 mientras salía de los terrenos hacia la calle principal, donde las tiendas apenas comenzaban a abrir. Entre ellas, se encontraba el modesto establecimiento de Giles & Son relojeros y joyeros, situado entre la panadería y la mercería. La campana sobre la puerta anunció su entrada con una melodiosa campanilla. El señor Giles, un hombre menudo de cabello blanco y dedos perpetuamente manchados de tinta, miró hacia arriba desde su banco de trabajo. Una lupa reposaba en su frente, dándole un aire peculiar, reforzado por su hábito de parpadear rápidamente al ser abordado. Buenos días tenga, señorita Marple. ¿Qué la trae hoy a mi humilde establecimiento? No será nuevamente el reloj de repisa de su abuelo, espero. No, señor Giles, que mantiene el tiempo perfecto gracias a su pericia, respondió ella con una suave sonrisa. He venido por un asunto bastante diferente, relacionado con el reloj de bolsillo del fallecido reverendo Clement. El relojero dejó el mecanismo desmontado que había estado examinando. Un asunto terrible, lo del vicario, un buen caballero, siempre tan particular con sus relojes. Tengo entendido que usted cuidaba el suyo. Así es, era un hermoso medio cazador de oro. Ha estado en la familia Clement por generaciones, artesanía georgiana en su máxima expresión. Ya no se ve esa calidad hoy en día. Sacudió la cabeza lamentándose. El vicario lo traía puntualmente cada 6 meses para limpieza y ajuste. La señorita Marple se acomodó en la silla del cliente, arreglando su falda de tweed con cuidado. Lo atendió recientemente. Sí, el mes pasado, asintió vigorosamente el relojero. Un problema menor con el mecanismo de cuerda, nada serio. Lo reparé en el día. Cuando vino a recogerlo, le aseguré que debía funcionar perfectamente al menos 6 meses. Curioso que se detuviera tan repentinamente, reflexionó la señorita Marple, sus ojos azul desteñidos observando el rostro del relojero. El señor Giles frunció el ceño, retirándose la lupa. Se detuvo completamente. Eso es muy inusual. La cuerda principal estaba en excelente condición, a menos que, titubeó, a menos que el reloj se detuviera deliberadamente, o este tal vez sufrió una caída severa, quizás. Los dedos de la señorita Marple se cerraron pensativos sobre su bolso. Cuando el vicario vino a recoger su reloj, parecía su yo habitual. El relojero lo consideró. En la mayoría de los aspectos, sí, aunque ahora que lo menciona, parecía algo preocupado, menos inclinado a conversar sobre los asuntos de la parroquia, como solía ser. Mencionó que lo estaba preocupando. No, al menos no con palabras claras, dudó el señor Giles, mirando hacia la ventana de la tienda, como si temiera ser escuchado, a pesar de la calle vacía. Pero presencié un encuentro incómodo ese mismo día. El vicario salía de la oficina de correos cuando el joven Prócero, el hijo del coronel, usted lo conoce, lo abordó. James Prócero. La señorita Marple aguzó su atención. Sí, su conversación parecía bastante acalorada. El vicario intentaba calmarlo, pero el joven Prócero se fue abruptamente. Escuchó lo que se dijo, solo fragmentos, algo sobre la reputación familiar, y mejor dejarlo enterrado. El chillido parecía estar tratando de calmar al joven, pero el señor Pro se fue en evidente agitación. Giles ajustó un pequeño destornillador en su banco de trabajo, alineándolo perfectamente con sus compañeros. Más inusual ver al vicario involucrado en tal confrontación, murmuró, pensativo. En general era tan suave. La señorita Marple asintió lentamente. Una última pregunta, si puedo.
Ese reloj de bolsillo tenía algo distintivo, además de su edad y su manufactura. Mr. Giles se iluminó con entusiasmo profesional. Oh, de hecho, eso es lo que la convirtió en una pieza tan fascinante. Como muchos relojes de caballeros de ese período, contenía un compartimento secreto, una pequeña cavidad detrás de la tapa interna, un escondite. Intervino la señorita Marple interesada. Sí, tales escondites a menudo se utilizaban para mechones de cabello, retratos en miniatura o recuerdos, y en el reloj del vicario. Hizo una pausa significativa. El compartimento contenía una pequeña llave de latón, de diseño inusual, bastante antigua por el aspecto. Cuando le pregunté al respecto, el vicario simplemente sonrió y dijo que era un misterio familiar. Los ojos del relojero brillaron. Supuse que era para un diario o documentos privados. Los caballeros de una generación anterior eran bastante aficionados a mantener su correspondencia bajo llave. Una llave, repitió la señorita Marple suavemente. Qué interesante. Cuando se despidió del señor Giles, los pensamientos de la señorita Marple giraban con nuevas posibilidades. La confrontación entre el vicario y James Pro, junto con aquella misteriosa llave, agregaban dimensiones intrigantes a lo que se estaba convirtiendo en un caso cada vez más complejo. Su camino de regreso por la aldea la llevó más allá del vicarage, donde observó a Timothy Clement emergiendo apresurado. Su expresión era tensa y sus movimientos furtivos, mirando hacia arriba y por el carril antes de alejarse con paso rápido. Impulsivamente, la señorita Marple alteró su rumbo para interceptarlo. Buenos días, señor Clement. Qué placer verlo nuevamente, aunque en circunstancias tan tristes. Timothy se sobresaltó visiblemente. Señorita Marple, no la vi allí. Una de las ventajas de avanzar en años, es que las personas rara vez notan la presencia de una, sonrió ella con suavidad desarmante. Se quedará mucho tiempo en St. Mary Mead. Entendí que sus negocios normalmente lo mantienen en Londres. Sí, bueno, hay asuntos importantes que establecer respecto a la documentación patrimonial del tío Edmund. Usted comprende, miró su reloj de pulsera. Si me disculpa, tengo una cita en Much Benham, por supuesto, pero antes de que se vaya, justo hablaba con el señor Giles sobre el reloj de bolsillo de su tío. Una reliquia tan hermosa, creo que ha llegado a usted ahora, ¿no es así? El rostro de Timothy se oscureció momentáneamente. Aún no lo he recibido. La policía aún lo retiene, aparentemente por alguna formalidad o algo así. Molesto, pero supongo que el inspector Slack debe seguir el procedimiento. Su tío era muy particular con ese reloj, tengo entendido. Lo había llevado regularmente al señor Giles. No lo sabría, dijo Timothy, un poco a la defensiva. No estuve cerca de él en los últimos años. Sí, había escuchado algo al respecto, comentó la señorita Marple, con una expresión comprensiva pero de alguna manera penetrante. Un desacuerdo tal vez. La mandíbula de Timothy se endureció. Un asunto familiar, nada de interés para nadie más. Las familias pueden ser tan complicadas, ¿no cree? Mi tío siempre fue muy discreto con sus asuntos personales, aunque entiendo que últimamente estaba investigando la historia familiar, registros parroquiales y esas cosas. Por un instante, una alarma cruzó el rostro de Timothy antes de suavizar sus rasgos en una educada indiferencia. ¡Qué tedioso! Si me disculpa, señorita Marple, realmente debo irme. Mientras él se apresuraba, la señorita Marple lo observó cuidadosamente. La mención de los registros de la parroquia claramente lo había perturbado, aunque había tratado de ocultarlo. Otro hilo para añadir a su tapiz mental. El resto de la mañana pasó entre actividades rutinarias del pueblo, comprando huevos frescos en la granja,
intercambiando bromas con la señora Blade en la panadería y asistiendo a una breve reunión del comité del hospital. Pero entre estas tareas mundanas, su mente seguía absorta examinando la evidencia acumulada en torno a la muerte del vicario. A primera hora de la tarde, había llegado a una decisión. El té con la señorita Hartley no estaba programado hasta las 3, lo que dejaba tiempo suficiente para otra visita al vicarage, esta vez, para examinar el estudio del reverendo más a fondo de lo que había sido posible durante su visita de condolencias. Al acercarse por el sendero del jardín, su ojo practicado notó algo. Alguien había cruzado recientemente el suelo húmedo de los macizos de flores. La impresión de un zapato de hombre era claramente visible, justo debajo de la ventana del estudio. Curioso, la señora Wilson la admitió con la misma solemnidad reservada que antes. Yo solo estaba haciendo té, señorita Marple. ¿Le gustaría una taza? Eso sería muy amable, aceptó. Y tal vez mientras se está preparando, podría sentarme en silencio en el estudio del reverendo. Me resulta reconfortante de alguna manera estar rodeada de sus libros. Tenía una buena biblioteca teológica. Por supuesto, nadie ha tocado nada allí. No puedo empezar a limpiarlo, bufó la ama de llaves, aunque la señorita Dorothy estuvo preguntando por algunas de las primeras ediciones. Ya ve, si me pregunta, con él apenas frío en su tumba. El estudio estaba tal como la señorita Marple lo recordaba. La silla de cuero donde el vicario había exhalado su último aliento, el escritorio de roble con su clásica mancha verde, las paredes llenas de estanterías. Pero ahora, sin otros observadores presentes, ella podía examinar la habitación con mayor atención al detalle. Los cajones del escritorio estaban desbloqueados. Contenían nada más notable que las notas de sermón, correspondencia de la parroquia y boletines de la iglesia. El blotter, cuando se levantó, no reveló papeles ocultos. Las estanterías albergaban, en su mayoría, trabajos teológicos, comentarios bíblicos e historias de la iglesia, con una sección separada dedicada a las primeras ediciones, aquellas que habían causado tal consternación durante la lectura del testamento. Fue solo cuando la señorita Marple se arrodilló, algo rígidamente, para examinar los estantes inferiores, que notó una pequeña caja de madera escondida detrás de una fila de himnarios. La retiró con cuidado. Estaba cerrada con una simple cerradura de latón, lo que le recordó de inmediato la llave que el señor Giles había descrito. Sus dedos apenas rozaban la cerradura cuando la señora Wilson entró con la bandeja de té. Aquí estamos, señorita Marple. He traído un poco de mi pastel de semillas. El vicario siempre fue muy parcial a él, dijo con ternura. Muy considerado de su parte, señora Wilson, respondió Miss Marple, con una sonrisa amable. ¿Recibía el vicario muchos visitantes en los días previos a su muerte?, preguntó mientras aceptaba la taza. No más de lo habitual. El negocio parroquial regular, ya sabe. Aunque el joven señor Procero vino una tarde y se fue en un estado muy alterado. ¿Oyó su conversación? La señora Wilson pareció incómoda. No me gustaría hablar mal de nadie, señorita Marple. Por supuesto que no, dijo esta última inclinando ligeramente la cabeza. Pero si hubo algún disturbio. Levantaron la voz hacia el final. El señor Procero hablaba sobre asuntos familiares, algo privado, y el vicario le respondió que la verdad tenía una forma de emerger, deseara uno o no. La ama de llaves frunció el ceño. Muy distinto en él participar en una disputa. Miss Marple bebió su té pensativamente, y la señorita Hartley le asistía en la investigación de los registros de la parroquia. Pasaban horas con esos libros polvorientos, registros de nacimiento, certificados de defunción de hace décadas. ¿Mencionó alguna familia en particular? No con certeza, aunque le oí mencionar el apellido Procero una o dos veces.
La señora Wilson se inclinó hacia adelante en confidencia. Entre nosotras, señorita Marple, creo que encontró algo que lo preocupó mucho. La noche antes de fallecer, lo oí caminar en su estudio hasta altas horas, muy poco común en él. Cuando la señorita Marple partió de la vicaría algún tiempo después, su mente era un remolino de nuevas conexiones, la investigación del vicario en los registros parroquiales, la confrontación con James Procero, la llave escondida en el reloj, y la caja cerrada detrás de los himnarios, todas piezas de un rompecabezas cada vez más complejo, y en algún lugar dentro de ese rompecabezas, sentía que yacía la verdadera explicación de la prematura muerte del reverendo Clement. Capítulo 4. Cartas en la biblioteca. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje de la señorita Marple, lanzando patrones delicados sobre el servicio de té de Blue Wedgwood. Miss Hartley estaba sentada en el borde de un sillón cubierto de chintz, sus manos firmemente dobladas sobre su regazo. A pesar del calor del día, no se había quitado el cardigan, un asunto marrón desteñido que poco favorecía su tez. No puedo agradecerle lo suficiente por invitarme, señorita Marple, dijo suavemente. Los últimos días han sido muy difíciles, puedo imaginarlo bien, respondió ella, vertiendo el té con precisión practicada, leche y un terrón de azúcar si no recuerdo mal. La señorita Hartley la miró, sorprendida. Sí, así es, ¿cómo lo sabía? La he observado en las funciones parroquiales, querida. Una desarrolla un ojo para los detalles en un pueblo como St. May. Los hábitos de las personas se vuelven familiares, como el del vicario de llevar su reloj en el bolsillo izquierdo de la cintura. La mano de la secretaria tembló ligeramente, haciendo que la taza tintineara contra el platillo. ¿Su reloj? Sí, una hermosa pieza georgiana de oro, creo que el señor Giles dijo, con un compartimento oculto muy interesante, que contenía una pequeña llave de latón. La señorita Hartley dejó su taza sin tocar, sus ojos de pronto se tornaron vidriosos. No estoy segura de qué está sugiriendo, señorita Marple. No sugiero nada, querida, simplemente señalo que cuando un hombre zurdo es hallado con su posesión más preciada en el bolsillo derecho, y esa posesión contiene una llave de cierta importancia, uno naturalmente se pregunta. Un momento de silencio se estiró entre ellas, puntuado solo por el tic-tac del reloj de la repisa. Miss Hartley parecía estar sopesando algo en su mente, su mirada fija en el patrón floral de la alfombra. El vicario confiaba en usted, señorita Marple, dijo finalmente. Hablaba de su percepción, de su comprensión de la naturaleza humana. Muy amable de su parte, creo, dijo ella con humildad. La señorita Hartley respiró hondo. Creo que él querría que le mostrara lo que encontramos en su escritorio. Retiró una pequeña llave de latón, idéntica a la que la señorita Marple había oído describir al señor Giles. Este es un duplicado. El vicario la hizo el mes pasado, después de comenzar a sospechar ciertas irregularidades. ¿Irregularidades? ¿De qué tipo, querida? En los asuntos de la Iglesia. Nada obvio al principio. Pequeñas discrepancias que podrían parecer errores administrativos, pero al examinar los registros más de cerca, surgió un patrón, fondos asignados que nunca se depositaron, gastos inflados más allá de su coste real. ¿Y quién llevaba esas cuentas? El señor Rollinson. Ha manejado las finanzas de la parroquia de St. Mary Mead durante más de 12 años. La señorita Marple asintió lentamente. Ya veo, y la llave abre un cajón bloqueado en el escritorio del vicario. Un cajón que contiene toda la evidencia que él reunió. Guardó la llave original en su reloj, para protegerla, sabiendo que nadie pensaría en mirar allí. La voz de la señorita Hartley tembló. El día antes de morir, él me dijo que tenía la intención de enfrentar al señor Rollinson con lo que había encontrado, pero,
nunca tuvo la oportunidad. Pasó una sombra por el rostro de la señorita Marple. Querida, estás sugiriendo, no sé qué sugerir. La voz de la señorita Hartley cayó a un susurro. Pero sí sé que el vicario estaba profundamente preocupado por algo más que había descubierto en los registros de la parroquia, algo relacionado con la familia Procero. Lo vio discutiendo con el vicario poco antes de su muerte, observó la señorita Marple, algo sobre la reputación familiar y asuntos que es mejor dejar enterrados. Sí, comenzó con la investigación para la historia de la parroquia. El vicario estaba examinando los registros de nacimiento y matrimonio de la década de 1880 Mendo, cuando notó ciertas discrepancias en el linaje familiar. ¿Qué tipo de discrepancias? Fechas que no se alineaban correctamente, un matrimonio registrado sospechosamente poco después de un nombre de nacimiento que apareció y luego desapareció de los registros posteriores. El vicario se convenció de que había algún secreto siendo ocultado, algo que causaría una angustia considerable a la generación actual si se revelaba. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron momentáneamente, y compartió sus sospechas con James Procero. Se sintió obligado a hacerlo, como una cuestión de atención pastoral. Creía en la verdad, pero no en el dolor innecesario. La señorita Hartley torció su pañuelo nerviosamente. La reunión no salió bien. James se fue furioso, advirtiendo al vicario que abandonara su investigación. El reloj del manto chimó las 4, sorprendiendo a ambas mujeres. La señorita Hartley miró con ansiedad. Debería irme. El señor Rollinson ha convocado una reunión del consejo parroquial a las 4. Como secretaria del vicario, se espera que asista. Colocó la llave de latón sobre la mesa entre ellas. Te he mostrado esto porque creo que sabrás qué hacer con ella. El vicario confiaba en tu juicio. Después de la partida de la señorita Hartley, la señorita Marple se sentó durante varios minutos en contemplación, su mirada fija en la pequeña llave de latón. Luego, con una decisión que desmentía sus años, tomó su sombrero y abrigo. La vicaría permanecía en silencio a esa hora de la tarde. Sus ventanas reflejaban el dorado bruñido del atardecer que se acercaba. La señora Wilson había ido a visitar a su hermana en el pueblo vecino, dejando la casa temporalmente desatendida, una circunstancia que la señorita Marple había determinado durante su conversación anterior. La puerta del estudio cedió con una gentil presión. Dentro, la atmósfera académica no había sido perturbada desde su visita esa mañana. La silla de cuero, las estanterías, el escritorio de roble, todos pesados testimonios mudos del maestro ausente. La señorita Marple se acercó al escritorio, notando que su superficie había sido ordenada desde su última visita, los documentos apilados cuidadosamente, el tintero colocado en su sitio, el blotter enderezado. Alguien había estado allí en el intertanto, alguien con un ojo para el orden. El cajón central no contenía nada de interés, solo la parafernalia habitual de la vida clerical, pero en el lado derecho del escritorio, había un cajón más pequeño con un bloqueo de latón que coincidía con la llave ahora en su poder. Giró suavemente el mecanismo, que hizo clic al abrirse con precisión bien engrasada. Dentro, yacía una carpeta de manila que contenía varias hojas cubiertas con la distintiva caligrafía del vicario. Al lado, había un pequeño cuaderno de cuero, y un sobre dirigido simplemente, para ser abierto en caso de mi muerte. El corazón de la señorita Marple se aceleró al levantar el sobre. La aleta no estaba sellada, lo que sugería que su contenido había sido revisado recientemente. En el interior, había una sola hoja de papel, fechada apenas 3 días antes de la muerte del vicario. A quien le preocupe he descubierto, en el curso de mis deberes, evidencia de malversaciones financieras dentro de las cuentas parroquiales mantenidas por el señor Harold Rollinson.
Registros detallados de estas irregularidades se encuentran en el cuaderno acompañante, con fechas y cantidades específicas observadas. La suma total malversada parece exceder las 2,0000 durante un período de 8 años, una traición a la confianza que me ha causado gran angustia personal. La señorita Marple revisó el cuaderno, que contenía entradas meticulosas detallando discrepancias entre las donaciones registradas y los gastos reales, donaciones nunca depositadas, gastos sistemáticamente inflados, una manipulación sostenida para ocultar el robo en curso. La carpeta de Manila contenía algo igualmente inquietante: fotocopias de páginas de registro parroquial de la década de 1880, eventos, con ciertas entradas resaltadas y anotadas en la letra del vicario. Una anotación en particular destacaba: confirmado por el diario de la señora Bellingham, el niño nació de Ellen Trent, doncella en Prothero Hall, y fue adoptado por la familia tras su despido. El verdadero padre parece haber sido el propio padre del coronel Prothero, haciendo cuestionable el reclamo de herencia actual de James Prothero. La señorita Marple se sentó, su mente acelerada por las implicaciones. El vicario había descubierto no uno, sino 2 secretos explosivos: la mala conducta financiera de un funcionario de la Iglesia de confianza, y un escándalo de hace un siglo que amenazaba la posición de la familia Prothero en la alta sociedad del condado. Cualquiera de las revelaciones podría haber dado motivo para silenciarlo. De pronto, un ruido en el pasillo la sobresaltó: el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose. Apresurando los papeles de nuevo al cajón, la señorita Marple lo cerró de inmediato y se embolsó la llave. Apenas se había alejado del escritorio cuando la puerta del estudio se abrió para revelar la sorpresa del señor Warden de Rollinson al encontrarla. Hubo un momento de evidente sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Señorita Marple, no esperaba encontrar a nadie aquí. Señor Rollinson, estaba solo. Solo vengo a decir una despedida privada para el estudio del vicario. Tantas reuniones parroquiales celebradas aquí a lo largo de los años. Sonrió plácidamente, aunque su corazón estaba acelerado. De hecho, sus ojos se movieron hacia el escritorio, pasando momentáneamente por el cajón cerrado. Solo estoy recogiendo algunos documentos para el consejo parroquial de esta tarde. Cumplir con los asuntos financieros, siempre tediosos pero necesarios. Por supuesto, no te mantendré de tus deberes. La señorita Marple se movió hacia la puerta, su comportamiento uno de benevolencia ancestral, como un modelo de responsabilidad. El manejo de las finanzas de la iglesia. El vicario fue afortunado de tener a alguien tan dedicado. Algo brilló en los ojos de Rollinson. Tal vez cálculo. Ha sido un privilegio servir, dijo sin problemas, aunque temo que estos asuntos se vuelvan cada vez más complejos. El vicario, lo bendiga, nunca tuvo que enfrentarse a cifras difíciles. No, aunque era metódico en otros aspectos. La sonrisa de Rollinson se apretó casi imperceptiblemente. ¿Hay algo específico que desees discutir, señorita Marple? En absoluto. Simplemente vine a sentarme en silencio entre tus libros. Hay algo reconfortante en una biblioteca muy querida, ¿no cree? Cada volumen sostiene sus propios secretos, esperando que la persona adecuada los descubra. Mientras la señorita Marple se dirigía hacia la salida, sin prisas, estaba muy consciente de Rollinson observándola desde la ventana del estudio. El peso de la llave de latón en su bolsillo parecía crecer más pesado con cada paso. La convicción de que la muerte del reverendo Clemente no había sido ni natural ni accidental se fortalecía. Al girar la esquina de la calle, vio una figura inesperada que emergía de la oficina de correos. La esposa de Rollinson, cargada de bolsas de compras. Señora Rollinson, qué fortuito. Solo estaba pensando en llamarte. Martha Rollinson, una mujer robusta con ojos ansiosos,
apareció perpetuamente magnificados por espesas gafas gruesas. «Oh, señorita Marple», se sobresaltó por el saludo. «Me temo que tengo más prisa. Harold espera de vuelta a las 5, esto no tomará mucho tiempo, pero, ¿es cierto que usted y el señor Rollinson están planeando un viaje extendido al extranjero?» La señora Price en la oficina de correos mencionó algo sobre los formularios de intercambio de divisas. Blanqueó debajo de su cuidado polvo. «No sé a qué te refieres. No tengo planes de viaje inmediatos». Curioso, estaba tan segura de lo que escuché. Tal vez fue otra pareja de la que escuché, aunque, la señora Price mencionó también renovaciones de pasaporte. «Disculpe, señorita Marple, pero realmente debo irme». La señora Rollinson apretó sus bolsas de compras, sus nudillos palideciendo. «Harold se preguntará dónde estoy». La mujer se apresuró a salir. La expresión suave de la señorita Marple se endureció en una de sombría determinación. Recuperó el pequeño cuaderno que siempre llevaba en su bolso e hizo una breve entrada. Luego se dirigió decisivamente hacia el inspector de la estación de policía. Slack sería reacio a reabrir una investigación, dada su afición por declarar cerrados los casos, particularmente por la palabra de una solterona anciana. Pero la evidencia en el escritorio del vicario, junto con lo que parecían ser apresuradas preparaciones de partida por los Rollinson, podrían ser suficientes para convencer a los más tercos de los funcionarios. La muerte del reverendo Clemente justifica un examen más detallado. Capítulo 5. El secretario la noche de la confesión descendió sobre Santa María como un dibujo de cortina de terciopelo, sombras atravesando jardines y carriles que se habían disfrutado del sol solo horas antes. La transición del día a la noche parecía ser una metáfora adecuada de cuán rápido podía dar paso la duda a la claridad. El inspector Slack había recibido la información con escepticismo característico. Su bigote se contrajo con impaciencia, apenas oculta, mientras ella le contaba su descubrimiento. Solo la producción de la nota del vicario y la llave de latón le habían impedido descartarla de inmediato. Analizaré estas acusaciones contra el señor Rollinson, que había concedido a regañadientes sin propiedad financiera. Es un asunto grave, pero en cuanto a reabrir la investigación sobre la muerte del vicario, eso requeriría evidencia sustancial de juego sucio. La señorita Marple pensó que tenía más sustancia que un reloj de bolsillo fuera de lugar y chismes de la aldea. Mientras se sentaba junto a su chimenea, con una pieza de tejido medio terminada en su regazo, reflexionaba sobre los hilos enredados del caso, la iglesia malversada, el secreto profesional, la investigación misteriosa en los registros parroquiales. En algún lugar entre estos elementos dispares, se encontraba la verdad sobre la muerte del reverendo Clemente. Pero, ¿qué hilo, al ser tirado, desentrañaría el tapiz entero? Un gentil golpe en la puerta de su casa interrumpió su reverie. Cherry, que había estado dormitando en la cocina, se apresuró a responder. Regresó momentos más tarde, empapada por la lluvia. «Lamento mucho molestarte a esta hora, señorita Marple», comenzó la secretaria, su voz tensa con angustia evidente. Pero, no podía soportar más la pretensión, el miedo a la terrible incertidumbre. «Mi querido hijo», estaba temblando. «Ven, siéntate junto al fuego, Cherry. ¿Nos traerías un poco de té caliente, por favor?» Marple dejó a un lado su tejido, y se inclinó hacia adelante, señalando al palar de la mujer más joven. «Y el brillo febril de sus ojos ha sucedido». «No». Hartley se hundió en la silla ofrecida, su figura pequeña empapada por la lluvia que se aferraba a su ligero marco. «Alguien se rompió en el estudio del vicariato esta noche. Había regresado para recoger algunas cartas de artículos personales que se habían dejado en el cajón de mi escritorio. El lugar había sido saqueado. Los papeles estaban dispersos por todas partes, los libros sacados de los estantes,
incluso la alfombra se levantó parcialmente, como si alguien estuviera buscando debajo de ella. ¿Informaste esto al inspector Slack? Fui directamente a la estación de policía, pero el inspector estaba investigando otro asunto. El agente tomó mi declaración, pero parecía pensar que probablemente eran solo chicos locales buscando objetos de valor. La señorita Hartley torció sus guantes en sus manos, pero no era vandalismo aleatorio. La señorita Marple, quien buscó esa habitación, sabía exactamente lo que estaban buscando. La evidencia del vicario contra el señor Rollinson, quizás, o tal vez ella, vaciló, su mirada cayendo hacia sus manos apretadas. ¿Sabes algo más sobre la muerte del vicario? No. ¿Te has guardado algo? Lo sé. La voz de Marple fue suave, pero insistente. Algo que no has compartido con nadie. Las palabras emergieron de la joven como un susurro forzado, profundo desde los rincones de su emoción. Hace mucho tiempo, no de un modo romántico, o al menos nunca me permití pensar de esa manera. Tenía 20 años, mi senior, hombre de Dios, mi empleador, pero había una conexión entre nosotros, un entendimiento que fue más allá de la amistad ordinaria. La señorita Marple asintió, sus ojos llenos de compasión. Sospeché que por la forma en que hablabas de él, la profundidad de tu dolor sugería un vínculo de fuerza inusual. Él lo sabía, ¿verdad? Creo que sí, aunque nunca lo reconocimos abiertamente. Tal vez por eso me dejó sus libros. Habían sido la base de nuestra relación, nuestra pasión compartida por la literatura e historia. La voz de la señorita Hartley se estabilizó mientras hablaba de su conexión intelectual. Pasábamos horas discutiendo a Trollope y Dickens, debatiendo interpretaciones teológicas, explorando los misterios históricos. Y esta vida intelectual compartida llevó a su ayuda con su investigación. Sí, al principio fue puramente académico, la historia de la parroquia, documentando el linaje de familias locales prominentes, pero luego descubrimos irregularidades en los registros de Proterero. Se inclinó hacia adelante, seria. Debes entender, la señorita Marple, el vicario nunca tuvo la intención de causar dolor o escándalo. Él creía que la verdad, por incómoda que fuera, era preferible a perpetuar la falsedad. La señorita Hartley asintió con la cabeza. La verdad respecto a la ascendencia de James Proterero. La señorita Hartley, nacida de la criada Ellen Trent, no fue adoptada formalmente, como la familia había afirmado. Era el hijo ilegítimo del bisabuelo del mayor Pro, James, nacido de una sirvienta que fue despedida y enviada con un pequeño acuerdo. El niño fue criado como hijo del Pro heredero y su esposa, quienes no pudieron concebir. Una disposición conveniente para todos los involucrados, excepto que creó una línea falsa de herencia que persiste hasta el día de hoy. El reverendo Clemente compartió este descubrimiento con James Pro, se sintió moralmente obligado a hacerlo. El engaño no invalidaba la posición legal de James, tampoco importaba ya después de tanto tiempo, pero significaba que su conexión sanguínea con el legado de Pro no era lo que siempre había creído. La expresión de la señorita Hartley se oscureció. James estaba furioso. Él acusó al vicario de la intromisión en asuntos que no le concernían, amenazando con destruir la posición de su familia en la comunidad. La asaltó, advirtiendo que si el vicario hablaba una palabra de esto a alguien, se arrepentiría con amargura. La lluvia golpeaba contra las ventanas, marcando el silencio que siguió. La mente de la señorita Marple estaba trabajando rápidamente, ensamblando las piezas de este rompecabezas cada vez más complejo. Sin embargo, a pesar de esta amenaza, el vicario continuó su investigación. Estaba preocupado por la confrontación, pero decidido a documentar la verdad, no para la exposición pública, sino por la precisión histórica. La voz de la señorita Hartley vaciló. El día antes de morir, me dijo que había tomado una decisión,
registrar los hechos en un documento sellado que se colocaría en los archivos parroquiales para no abrirse durante 50 años. Para entonces, razonaba, todas las partes directamente involucradas habrían pasado, y la revelación sería de interés histórico. Solo un compromiso sensato, la señorita Marple observó, pero una decisión que, aparentemente llegó demasiado tarde. La joven suspiró. La mañana de su muerte me pidió que preparara el papel de archivo especial y los materiales vinculantes. Parecía preocupado, pero resolvió todo. Fue la última vez que lo vi vivo, señorita Marple. Alcancé para dar palmaditas en la mano de la mujer más joven. Mi querida, debo preguntarte algo difícil. ¿Dónde estabas durante la tarde en que murió el vicario, señorita Harley? La mujer se tensó ligeramente, pero mantuvo la mirada de la anciana. Estaba catalogando libros en la biblioteca de la parroquia hasta las 5. La hermana del vicario, señora Clemente, estaba allí también, clasificando las donaciones para la venta de la iglesia. ¿Puede confirmar mi presencia? Y después regresé a mi cabaña y pasé la noche sola leyendo. Sonrió débilmente. No es una coartada muy buena, me temo. Pocos de nosotros que vivimos solos tenemos coartados confiables para nuestras noches, señorita Marple. Respondió levemente. Una pregunta más. ¿Puedo? La llave de latón que abre el cajón del escritorio del vicario. Dijiste que tenías un duplicado. ¿Por qué para su custodia mantenía el original en su reloj y me dio la copia con instrucciones de usarla solo si algo le sucedía? La señorita Harley. La expresión de la mujer se preocupó. ¿Crees que el vicario fue asesinado, debido a lo que descubrió antes de? La señorita Marple pudo responder, pero un fuerte golpe sonó en la puerta principal, más autorizado que el tentativo y vacilante de la señorita Harley. Era Cherry. Apareció en la puerta con su cara joven ansiosa. Es el inspector Flojo, señorita. Él dice que es urgente. El inspector ingresó sin esperar una invitación, su forma voluminosa llenando la pequeña sesión. El agua de la habitación goteaba de su sombrero hacia la alfombra mientras examinaba a las dos mujeres con ojos entrecerrados. Señorita Harley. Buscándola, tus vecinos dijeron que dejaste tu cabaña con algo de angustia a principios de esta noche. Vine a consultar con la señorita Marple sobre el robo en el Vicarage, respondió su voz más estable de lo que sugerirían sus manos temblorosas. De hecho, el tono del inspector estaba seco. Tengo noticias que pueden interesarle. Ambas, un considerable suma en efectivo, y con un pasaporte con una nueva visa para Argentina. Su esposa estaba esperando en un taxi con su equipaje. Las cejas de la señorita Marple se alzaron. Argentina no tiene tratado de extradición con Gran Bretaña, creo. Precisamente cuando confrontado con la evidencia encontrada en el escritorio del vicario, Rawlinson se rompió bastante espectacularmente. Malversación de fondos de la iglesia durante años. Aparentemente, había desarrollado un gusto por el juego, que sus ingresos no podían sostener. El inspector tiró de su bigote, un hábito que la señorita Marple había observado. Su información demostró ser la más valiosa, Miss Marple, y el asunto de la muerte del vicario provocó que Rawlinson negara cualquier reclamo de participación. Era simplemente un momento conveniente. El vicario lo confrontó con la evidencia de la malversación de fondos el día antes de morir, pero le ofreció la oportunidad de hacer restitución en privado, sin cargos penales. Acordaron cumplir con el siguiente por la tarde para discutir los términos. La tarde, el vicario murió. Señorita Harley, susurró, según Rawlinson. Cuando llegó a las 4:20, encontré al vicario ya muerto en su escritorio. En pánico, pensando que sería sospechoso debido a su disputa financiera, organizó las cosas para sugerir que la muerte había ocurrido más tarde después de su visita, deliberadamente deteniendo el reloj del vicario a las 3:47 y colocándolo donde se notaría.
En el bolsillo derecho, en lugar del izquierdo. La señorita Marple murmuró. Exactamente. Afirma que no tenía conocimiento de la zurda del vicario, simplemente colocó el reloj donde le parecía natural. El inspector frunció el ceño. Historia conveniente pero posible. Un médico tuvo un examen inicial. Fue consistente con la muerte por insuficiencia cardíaca, aunque el tiempo se estimó en general entre las 2 y las 5 de la tarde. La señorita Harley se inclinó ansiosamente. ¿Le cree, inspector? No me paga por creer, señorita Harley, pero para investigar. Y mi investigación ahora se ha expandido para incluir la posibilidad de que la muerte del vicario no se debió a causas naturales. Eso me lleva a otro asunto. El robo en el Vicarage esta noche no parece haber sido un robo, pero el estudio fue, cualquiera que se busque completamente. ¿Alguna de ustedes tiene idea de lo que el intruso podría haber estado buscando? La señorita Marple y la señorita Harley intercambiaron miradas. Fue el secretario quien habló primero. Los registros parroquiales, dijo en silencio. La evidencia sobre la familia, hermano, como la señorita Harley relató los detalles de la investigación histórica del vicario y la reacción enojada de James Brother. La expresión del inspector se hizo cada vez más grave. La batería constante de la lluvia contra las ventanas proporcionó una sombría telón de fondo de su narración de secretos centenarios y amenazas actuales. Dos motivos separados. La señorita Marple observó cuando la señorita Hartley había terminado. Financiero, exposición y escándalo familiar. Cualquiera de los dos podría llevar a alguien a desesperarse. Medidas. De hecho, el inspector cerró su cuaderno con un snap decisivo. Creo que es hora de que tenga una conversación con el señor James Pro sobre sus movimientos en la tarde de la muerte del vicario. Miró a la señorita Hartley y le aconsejó. Que tengas cuidado, señorita. Si hay un asesino en St. Mary, y si esa persona cree que compartes el conocimiento del vicario, podrías estar en peligro considerable. Después de la partida del inspector, las dos mujeres se sentaron en silencio, mirando las llamas bailar en la chimenea. La casa crujió y se asentó a su alrededor, los familiares ruidos de una vieja cabaña que había resistido innumerables tormentas. Deberías quedarte aquí esta noche, dijo finalmente la señorita Marple. La habitación de invitados siempre está preparada, y me sentiría mejor sabiendo que estás a salvo. Mañana podemos considerar qué pasos adicionales podrían ser necesarios. Como la señorita Hartley se retiró a la habitación ofrecida, la señorita Marple permaneció por el fuego, su tejido de punto abandonado en su regazo. El estuche estaba tomando forma en su mente, el hilo disperso se entrelazaba lentamente en un patrón coherente, pero el hilo más crucial, el que revelaría la mano detrás de la muerte del reverendo Clement, permaneció esquivo. Fuera, una sombra se movió brevemente a través de la ventana empapada por la lluvia, luego desapareció en la oscuridad. Una presencia fugaz se había ido casi antes de que fuera registrada por la visión periférica de la señorita Marple. Ella se levantó rígida, y con cierta inquietud, dibujó las cortinas cerradas, sintiendo que alguien la había estado mirando. La cabaña de María, donde todos conocían el negocio de sus vecinos, era ahora el escenario de una observación furtiva, inusual y siniestra. Mientras aseguraba las cerraduras de puertas y ventanas, antes de retirarse, la señorita Marple reflexionaba que las revelaciones de la noche habían transformado lo que parecía un caso simple de insuficiencia cardíaca en algo mucho más siniestro. Un acto deliberado, diseñado para silenciar a un hombre que había descubierto demasiadas verdades incómodas. Y en algún lugar, en el pueblo, la persona responsable se estaba volviendo cada vez más desesperada, a medida que sus secretos se tambaleaban al borde de la exposición. Capítulo 6. La hora de la muerte. El amanecer llegó a St. Mary May, con una luz perlada que transformaba el pueblo.
lavado por la lluvia, en algo casi etéreo. La señorita Marple se paró frente a la ventana de su dormitorio, observando la delicada niebla que se elevaba desde su jardín. Mientras contemplaba las revelaciones de la noche anterior, pensaba en la iglesia, en la malversación de fondos, en el escándalo centenario que amenazaba el legado de Prócero, y en el misterioso intruso en el Vicorat. Cada elemento sugería un camino diferente hacia la verdad, pero de alguna manera, todos debían converger. No había dormido bien, sus sueños perturbados por la imagen de esa fugaz sombra más allá de la ventana. La sensación de ser observada permaneció a través de la noche, como una nota discordante en una melodía familiar. En su experiencia, las intuiciones rara vez se equivocaban. El suave crujido de las tablas del piso en el pasillo anunció el despertar de la señorita Hartley. Minutos después, la secretaria apareció en la puerta de la sala de desayuno, con su cara pálida pero compuesta. He tomado una decisión, anunció sin preámbulos. Me voy de St. Mary May. No hay nada para mí aquí ahora que el vicario se ha ido, y estas revelaciones han hecho que permanecer sea imposible. La señorita Marple la consideró pensativamente. Una partida apresurada podría interpretarse como una admisión de culpa. Mi querida, culpa. No tengo nada de qué sentirme culpable, protestó la señorita Hartley, aunque un rubor se alzó en sus mejillas. Lo amaba, sí, pero nunca lo habría dañado, nunca. Creo que te equivocas, Marple, dijo suavemente, pero el inspector Slack podría ver tu partida de manera diferente, y todavía queda el asunto del legado del vicario, las valiosas primeras ediciones. Sería una pena abandonarlas después de él. Hartley se hundió en una silla en la mesa de desayuno, su resolución anterior visiblemente quebrantada. Los libros son todo lo que me queda de nuestras conversaciones, nuestra pasión compartida por la literatura, dijo pensativa. Precisamente. Y yo, sospecho que puede haber algo más que el vicario me dejó, tal vez sin saberlo. La señorita Marple vertió té para ambas, el ritual familiar que traía calma momentánea a la atmósfera cargada. Dime, dijo mientras le pasaba la taza. El vicario tomó notas durante su investigación en la historia familiar, fue meticuloso en su documentación. ¿Y dónde están estas notas ahora? La ceja de la señorita Hartley se frunció. En su estudio supongo, o tal vez dispersas por el piso después de anoche, murmuró. El intruso estaba buscando eso, sugirió delicadamente la señorita Marple. En ese caso, podrían estar destruidas, o en posesión de alguien con un interés personal en mantener el secreto de Prócero oculto. Los ojos de la secretaria se abrieron repentinamente, comprendiendo. Las primeras ediciones, susurró, la colección que me dejó. Varios de ellos tienen sus anotaciones personales en los márgenes, a menudo los usaba como una forma de diario privado, pensamientos y observaciones que no deseaba grabar en otro lugar. La señorita Marple asintió, aprobando. ¿Y estos libros están todavía en el Vicorat?, preguntó. Debían ser transferidos a mi cabaña una vez que se completara el proceso. La señorita Hartley dejó su taza de té con un clic decisivo. Debemos examinarlos inmediatamente. La niebla de la mañana comenzaba a levantarse cuando las dos mujeres se dirigieron al Vicorat. El pueblo estaba despertando, con persianas que se alzaban, comerciantes que desbloqueaban sus puertas, y el lechero completando sus rondas. Pero bajo esta capa de normalidad, había una tensión sutil, una conciencia de que algo había cambiado fundamentalmente en la comunidad pacífica. Encontraron a la señora Wilson en la cocina, con los ojos rojos y su rostro marcado por la tristeza, pero aún enérgica mientras preparaba una bandeja de té y tostadas. El inspector Slack está en el estudio con Timothy Clement, les informó, su tono desaprobador. Desde las 6, revisando los documentos del pobre vicario, como si no hubiera sufrido suficiente indignidad.
El señor Timothy está aquí. La señorita Marple preguntó suavemente. Entendí que él iba a quedarse en el Blue Boar. Sí, dijo Wilson. Llegó corriendo a primera vista. Dijo que tenía información para el inspector. La señora Wilson resopló. Siempre pensé que había algo raro en ese joven, demasiado suave para mi gusto. La señorita Marple y la señorita Hartley intercambiaron miradas, sus sospechas compartidas, no habladas pero entendidas. A medida que se acercaban al estudio, se podían escuchar las voces a través de la puerta parcialmente abierta. Te he dicho todo lo que sé, decía Timothy Clement, su tono defensivo. Sí, discutí con mi tío sobre el dinero. Sí, estaba en deuda, pero ciertamente no lo maté. Pero te vieron dejar el Vicoraje aproximadamente a las 3:30 de la tarde, continuó el inspector Slack. Su inspector de muerte Slack contó una vez que previamente afirmó haber pasado en la oficina del abogado en Mucho Benham. Un reclamo. El señor Benson niega categóricamente. Me confundí sobre el momento en que la conmoción de la muerte de mi tío fue considerablemente menos impactante para usted que para otros, dado que usted fue quien descubrió su cuerpo y convenientemente ajustó su reloj para sugerir un momento posterior de muerte. Hubo un momento de silencio aturdido antes de que Timothy respondiera, su voz ahora temblando de miedo o ira. Eso es absurdo, le dijo. Usted es algo así. El reloj de bolsillo de su tío contenía huellas dactilares, señor Clement, suya con bastante claridad, tanto en el caso como en el mecanismo de bobinado. La señorita Marple se aclaró la garganta delicadamente, entrando en la puerta. Creo que puedo arrojar algo de luz sobre este asunto, inspector. Todos los ojos se volvieron hacia ella, el inspector holgazán e impaciente. Timothy Clement se alarmó, y un tercer par perteneciente a James Pro, que se sentó en silencio en la esquina. Sus rodamientos militares disminuyeron algo por el evidente agotamiento. Señorita Marple, el inspector reconoció con irritación apenas oculta. Esta es una consulta oficial. De hecho, y en el espíritu de ayudar a su consulta, me gustaría proponer una pequeña manifestación. Ella se volvió hacia la señorita Hartley. Querida, ¿serías tan amable en cuanto a buscar la colección de las primeras ediciones del Vicario? Creo, Hartley fue a localizar los libros. La señorita Marple encuestó a la compañía reunida con la mirada engañosamente suave que tenía tan a menudo. Percibía lo que otros pasaban por alto. A Timothy Clement, sentado rígidamente en la silla de su tío, su atuendo del Congreso con su expresión presentada. James Pro mantenía su distancia, colocado cerca de la ventana, como si contemplara escapar del inspector. Estaba de pie junto al escritorio, su cuaderno listo. He estado considerando la cuestión del tiempo. La señorita Marple comenzó la conversación, en particular la importancia del reloj detenido que sabemos que estaba deliberadamente programado para mostrar 3:47, pero la pregunta sigue siendo, ¿por quién y por qué ese tiempo específico? Rawlinson ya ha confesado manipularlo. El inspector Slack señaló con impaciencia. Sí, pero el señor Rawlinson afirma haber encontrado el vicario ya muerto cuando llegó a las 4. Si eso es cierto, entonces el vicario debe haber muerto en algún momento antes de las 4. Pero ¿cuánto antes de eso? El inspector es donde las primeras ediciones se vuelven relevantes, dijo la señorita Marple. La señorita Hartley regresó llevando una pila de volúmenes de cuero que colocó con cuidado en el escritorio. Estos son los más anotados, explicó, abriendo el libro superior, una primera edición de Barchester Towers de Trollope. Dentro de sus márgenes había anotaciones de lápiz, en la mano distintiva del vicario. El vicario usaba estos libros como una forma de diario, la señorita Marple explicó, girando las páginas hasta que encontró lo que buscaba. Ah, sí, dijo. Salió el día anterior a su muerte para ver a alguien exigiendo el dinero de los reclamos de deudas de juego. Debe pagarse o las consecuencias graves seguirán.
los fondos sugeridos de la Iglesia como solución temporal. Horrorizada por la sugerencia, Timothy Clement se levantó de su silla. Su rostro se sonrojó. Eso está sacado de contexto. Nunca sugerí robar de la Iglesia. Pero visitó a su tío para solicitar asistencia financiera. La señorita Marple presionó. Y usted sabía que había descubierto el señor Rollinson's malversación. No sabía los detalles, solo que había irregularidades en las cuentas que lo preocuparon. Timothy se hundió en su silla, desinflándose visiblemente. Sí, necesitaba dinero, que he ganado algunas inversiones imprudentes, pero nunca habría perjudicado a mi tío. La señorita Marple recurrió a otro libro, esta vez una primera edición de Emma de Austen. El vicario había hecho notas adicionales la mañana de su reunión de muerte con J.P. Más angustiante fue su enojo por las revelaciones familiares. Excedió todos los límites razonables. La exposición amenazada se encontraría con resistencia por cualquier medio necesario. La cara de James Prothero permaneció impasible, aunque sus nudillos se blanquearon donde se apoderó del sillón junto a la ventana. El vicario estaba entrometiendo en asuntos que no le conciernen, dijo. La historia familiar rígida debería permanecer privada, incluso cuando se construye en el engaño. La señorita Marple preguntó suavemente. La verdad sobre la paternidad de su bisabuelo no habría afectado su herencia legal, simplemente la percepción de su línea de sangre. El nombre Prothero ha defendido el honor y la crianza durante generaciones. Para que eso sea cuestionado para convertirse en el tema de los chismes de la aldea y los susurros en la casa de campo, habría sido intolerable, lo suficientemente intolerable como para silenciar al vicario permanentemente. Antes de que James pudiera responder, la señorita Marple abrió un tercer volumen, una primera edición de Emma de Austen, que claramente había sido muy querida. La entrada final del vicario, escrita poco antes de su muerte, resuelve el asunto de la historia familiar de J.P. Colocará documentación en archivo sellado que no se abrirá durante 50 años. La situación financiera de TCE más la evidencia preocupante sugiere cooperación con RERE en apropiación indebida de fondos. La confrontación a las 3 de esta tarde podría resultar difícil. Si la persuasión falla, debe considerar las acusaciones formales. Un gran silencio cayó sobre la habitación a medida que se registraban las implicaciones de estas palabras. Con cada oyente, el inspector Slack fue el primero en hablar. 3 no 4, Isher sugiriendo complicidad entre Timothy Clement y Rollinson. Se perdió precisamente ese punto. Marple asintió y explicó que el vicario había descubierto no solo la malversación de Rollinson, sino también la participación de su sobrino en ella. Timothy había acumulado deudas de juego mucho más allá de sus medios, lo que significaba que el señor Rollinson había estado sistemáticamente defraudando a la Iglesia durante años. Juntos, habían establecido un arreglo. El silencio de Timothy, a cambio de una parte de los fondos malversados. Timothy Clement saltó a sus pies, su compostura finalmente se rompió. No puedes probar nada de esto, todo es especulación basada en notas crípticas en libros antiguos, dijo, casi desesperado. Por el contrario, intervino el inspector Slack, con una calma decidida. La señora Rollinson ha sido más que próxima desde el arresto de su esposo. Ella confirma los pagos regulares durante el último año, pagos bastante sustanciales. El vicario los confrontó a los dos esa tarde. La señorita Marple, por un momento permaneció en silencio. Timothy, en ese momento, había empezado a ponerse nervioso. La reunión se calentó, y un momento de pánico surgió cuando, temiendo la exposición y la desgracia, golpeó a su tío, quizás no con la intención de matarlo, pero sí con consecuencias fatales. Sin embargo, al darse cuenta de lo que había hecho, organizó la escena para sugerir causas naturales, y restableció su reloj a un momento posterior.
¿Por qué cambiaría el tiempo?, exigió Timothy, aunque su voz había perdido la confianza anterior. Para implicar al señor Rawlinson, por supuesto. ¿Sabías que él estaba programado para reunirse con el vicario a las 4:13, por lo que colocaste el reloj a las 3:47? Esto creó la impresión de que el vicario murió poco antes de la llegada de Rawlinson, convirtiéndolo en el sospechoso obvio. Pero cometiste un error crucial: la colocación del reloj. Exactamente, murmuró el inspector Slack, con una leve sonrisa. El vicario llevaba habitualmente su reloj en el bolsillo de la cintura izquierda, pero tú lo colocaste en su mano derecha. Un pequeño detalle, pero revelador. Los ojos de la señorita Marple se entristecieron mientras consideraba al joven, que ahora estaba pálido y temblando. Lo que no anticipaste, continuó ella, es que el señor Rawlinson, al encontrar al vicario muerto, haría la misma suposición sobre el momento, y ajustaría aún más la escena para protegerse, sin darse cuenta de que complicaba tu plan. Timothy Clement parecía desgarrado, su pretensión de inocencia abandonada. Fue un accidente, susurró. Solo lo empujé, no quise que se cayera contra el escritorio. Así que, cuando me di cuenta de que no estaba respirando, establecerlo para implicar a Rawlinson parecía mi única opción. El inspector Slack se movió para arrestar formalmente a Timothy Clement. La señorita Marple, sin embargo, llamó su atención. Para James Prothero, que había observado los procedimientos con creciente incomodidad, el señor Prothero es culpable de ira y mal juicio, pero no de asesinato. Tu confrontación con el vicario, aunque lamentable, ocurrió el día anterior a su muerte. Creo que las notas finales del vicario sugieren que había encontrado una solución que habría preservado la posición pública de su familia, mientras honra la verdad histórica. James Prothero enderezó su postura, reafirmándose como un soldado rígido. Me comporté abominablemente hacia él, admitió su voz tensa. La revelación fue un shock, dije cosas de las que me arrepiento profundamente. ¿Y el robo en el vicario anoche?, preguntó la señorita Marple, con tono conversacional. A pesar de la gravedad del tema, James temía lo que podría estar en sus documentos. Miré la vergüenza evidente en su postura después de enterarse del arresto de Rawlinson y la reapertura de la investigación. Me preocupaba que la historia familiar pudiera convertirse en conocimiento público, en el escándalo resultante. Busqué cualquier documentación, pero no encontré nada concluyente, porque el vicario ya había asegurado esa información, que permanecería privada durante 50 años. La señorita Marple concluyó suavemente. Su acto final fue uno de compasión. Señor Prothero, tal vez usted podría honrar su memoria, mostrando una compasión similar hacia usted, y la verdad de su herencia. Más tarde esa noche, mientras la señorita Marple y la señorita Hartley se sentaban junto al fuego en la pequeña cabaña al borde del pueblo, un sentido de melancolía impregnó su conversación, a pesar de la satisfacción de la resolución. Todavía no puedo creerlo, dijo la señorita Hartley suavemente. Timothy parecía tan normal, tan ordinario. Pensar que podría derribar a su propio tío por dinero. Las emociones más peligrosas, querida, son a menudo el miedo, la codicia y el orgullo, explicó la señorita Marple con seriedad. Timothy temía la exposición y la ruina financiera. Su orgullo no podía soportar la idea de la desgracia pública, y cuando esos miedos colisionaron con la inquebrantable integridad del vicario, la tragedia se volvió inevitable. La señorita Hartley contempló las llamas danzantes en el fuego. ¿Y qué pasará con las primeras ediciones? Ahora contienen muchos de los pensamientos privados del vicario, que le pertenecen, como él pretendía. Tal vez, con el tiempo, te traerán consuelo en lugar de dolor, una conexión con el hombre que admiraste, y la mente que aprecias.
Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic suavemente, en un ritmo tan familiar y tranquilizador como el pueblo mismo. En cuanto al secreto de la familia Prothero, la señorita Marple creía que el deseo del vicario de mantener el silencio durante 50 años debía respetarse. Algunas verdades, aunque importantes de reconocer, no necesitan ser anunciadas desde los tejados, permanecen en la oscuridad. En Steinmeer, la lluvia había cesado, dejando atrás un mundo que brillaba bajo las estrellas emergentes. Dentro de las luces del pueblo, las ventanas brillaban, ajustándose gradualmente a las revelaciones que habían sacudido a la pequeña comunidad. La antigua iglesia permanecía silueteada contra el cielo nocturno, su torre un recordatorio de la permanencia en medio de las fortunas cambiantes de quienes buscaban refugio a su sombra. Las manos del reloj del manto se movían constantemente hacia adelante, marcando el tiempo con la misma precisión que el reloj de oro del vicario. Una pieza de tiempo que en su quietud, reveló más de lo que nadie podría haber anticipado, porque en Steinmeer, como la señorita Marple bien sabía, incluso el más pequeño de los detalles podía iluminar los rincones más oscuros del ser humano.